Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, estimados estudiantes. No sé si me escuchan, por favor. Te Bien, escucho. buenas noches. Eh, Les doy la bienvenida al curso, señores estudiantes. Mi nombre es Wilson Adriano, soy ingeniero eléctrico de profesión. Tengo una maestría en eficiencia energética y energías renovables. Trabajo en la constructora Hidalgo Hidalgo como electricista de planta. Sí, y conmigo vamos a ver durante este curso el diseño de proyectos eléctricos. Sí, les doy la bienvenida, señores estudiantes. Disculpen el retraso de unos 5 minutitos, pero bueno, ya estamos aquí y vamos a empezar. Les comparto así brevemente de lo que va a ser el curso. Me gustaría que ustedes este, se descarguen y tengan a mano el sílabus de la materia, lo que implica que da el seguimiento al seguimiento al curso, y los temas que vamos a tocar, lo que vamos a ver en el transcurso de este periodo académico, ¿sí? Cualquier duda, cualquier inquietud, me la hagan conocer, me la hagan saber, algún comentario que quisieran decir, pues estamos a las órdenes para hacer, ¿sí? Si alguien no se puede conectar a tiempo ahora, pues no se preocupe, tiene nomás que entrar a la clase, no pasa nada, ¿sí? La materia como tal es muy bonita, le va a aportar bastante al grado de profesión de usted como ingeniero que ya está por egresar. Entonces, si me puede alguien decir, por favor, si me escuchan, si me ven y si se ve la presentación, por favor. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo está? Buenas noches. Te disculpará que unos minutitos. Este, sí, sí, sí se ve la presentación. Hola, hola, hola. Bien, yo creo que sí me escuchan, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir que sí me escucha? ¿Sí? Inge, Perfecto, sí, Sí, lo se ya, escucha. está escuchamos. bien. Dentro de la unidad uno, estimados estudiantes y bienvenidos al curso, vamos a tener la normativa y la prefactibilidad del proyecto. ¿Sí? Esa es la unidad uno. En la unidad 2 nosotros vamos a ver ya lo que es el diseño de proyectos eléctricos. Entonces, para lo cual nosotros, ¿qué necesitamos? Que vayamos ya teniendo de la mano un proyecto que vamos a hacer. Para no tardarnos mucho, no sé si ya tengamos el diseño hecho por un ingeniero civil y nosotros vamos aportando en AutoCAD Electrical los diferentes elementos y haciendo ya nuestro proyecto eléctrico. Y eso está a selección de cada uno de ustedes. Puede ser el diseño de una vivienda, como puede ser de una fábrica, de un entorno industrial. Sí, con distribución de medio voltaje, bajo voltaje, las cargas, motores, etcétera. Y para una vivienda igual, aplica lo mismo y también es bueno, pero nosotros como para la finalización del curso tenemos que completar ese trabajo y ese trabajo va a ser evaluado tanto para el primero y segundo parcial. El examen, les comento así rapidito, el examen es de selección múltiple, es de los temas de que se están tratando acá. Nada del otro mundo, muy fácil, muy sencillo. Sí. Entonces, en el objetivo del curso, nosotros tenemos establecer las bases del proyecto mediante el análisis de la demanda y el marco legal aplicable.
¿sí? Otro objetivo también es analizar el pliego y normativas que buscan la transparencia, la objetividad y la eficiencia en la selección de contratistas, minimizando riesgos y asegurando el cumplimiento de la ley en cada fase del proceso. Perfecto. Esos son los objetivos básicos de los diseños de proyectos que tenemos como materia, ¿sí? Ya en el mismo capítulo, la unidad uno, tenemos el marco normativo y legal, NEG, Arconel y de la IEEE, que no es otra cosa que la normativa que rige aquí en el país, que con esas leyes nosotros, ¿qué es lo que vamos a aplicar a nuestros proyectos? ¿Para qué? Para que queden bien estructurados, bien estéticos, bien hechos como tal y sea la carta de presentación de nuestra como profesionales. O sea, el alcance nuestro es llegar a crear proyectos y diseños eléctricos de calidad y eficientes, que no fallen. Acá en la presentación tenemos los proyectos que ya se han construido aquí en el país, digas esas torres de transmisión de energía, transmisión de torres de telecomunicaciones. Ahí tenemos la central Agoyán, tenemos la central eólica de Villonaco, Coca-Cola Sinclair. Todas estas centrales son generadoras de electricidad por diferente medio. Como ustedes ya conocen y saben el entorno, hay bastantes formas de producir electricidad, muchas. Una de ellas es mediante la energía cinética, la caída del agua. La caída del agua inicialmente está en energía potencial, dígase una represa, dígase aquí en Agoyán, la energía está en estado potencial o de reposo. Luego se convierte en energía cinética cuando ya hay movimiento o flujo de agua mediante las tuberías que son transportadas, hablando ya de la generadora de Agoyán, es transportada mediante estas tuberías hacia el cuarto de generación, cuarto de máquinas, donde se encuentran las turbinas de tipo Francis, ¿sí? Esas turbinas son las encargadas de dar el movimiento rotacional al eje, el eje que está conectado o interconectado en el rotor del generador. Entonces el generador es una máquina rotativa y el que convierte o transforma la energía mecánica en energía eléctrica, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros obtenemos nuestra energía. Sí, entonces otra forma de producción es electricidad y que son limpias, son las energías renovables. Tenemos las centrales eólicas. Tenemos una, el caso aquí en Ecuador, la central de Villonaco. Esa central que aporta también al Sistema Nacional Interconectado, es aprovechada la energía cinética del viento, cuya energía mueve las aspas o las paletas de los aerogeneradores, los mismos que tienen una caja de reducción de movimiento y la cual va a determinar el número de revoluciones para nuestro generador cree electricidad o entregue tal nivel de voltaje y ese puede ser pues aprovechado. Eh, Cabe recalcar también, señores estudiantes, de que la energía que se genera inmediatamente se consume, no se acumula. No es el caso como la energía solar fotovoltaica, que la energía solar y fotovoltaica sí la podemos acumular en baterías y también la podemos utilizar al instante, inyectar directamente a la red. También se puede, pero en este caso por decir, una generadora eólica, una generadora hidroeléctrica, es la energía generada, es consumida. Y cuando hay déficit o falencias en el tema de agua porque ya está escaso, no llueve, un ejemplo, o como pasó el año pasado acá en el Ecuador, la frecuencia cae. Entonces, ¿qué toca hacer? Obligatoriamente suspender o sacar de servicio a ciertas generadoras.
Ya eso hay entes que regulan, como el SENACE, por ejemplo, es el ente que dice, no, estamos perdiendo frecuencia o no, demos todos los 60 hercios de frecuencia, que no caiga la frecuencia a tal ciudad, a tal provincia. Mientras tanto, le cortamos el suministro. Entonces, así es como se maneja el sistema o el sector ecuatoriano aquí en el país. Sí. Bien, eso como introducción de lo que vamos a ver acá en el diseño de proyectos eléctricos. ¿Sí? Entonces vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Eh, el marco normativo y legal NEG, Arconel y la IEEE. Vamos a analizar el concepto de qué es este marco normativo, qué busca el marco normativo, ¿sí? El marco normativo y legal NEC se refiere principalmente a la norma ecuatoriana de construcción, un conjunto de reglas técnicas obligatorias en Ecuador que se establece requisitos mínimos de seguridad, calidad, habitabilidad para edificaciones, actualizando el código de construcción anterior para asegurar la vida de las personas y la eficiencia energética, y abarcando temas desde diseño sismo resistente hasta instalaciones eléctricas y de climatización. Entonces, este marco normativo nos incita a utilizarlo. ¿Para qué? Para nuestras obras, para nuestros proyectos queden eficientes, queden bien, en otras palabras, y funcionen, sean eficaces, efectivos a la hora ya del uso y las condiciones, en ser selectivos en los elementos que vamos a... La selectividad implica mucho. A la hora de comprar, utilizar o recomendar utilizar ciertas marcas en función del proyecto o trabajo que vayamos a hacer, porque de eso va a depender mucho nuestra carta de presentación como ingenieros eléctricos que somos. Entonces no va a pasar o no queremos que pase en la situación que elijamos mal una protección, un elemento de control, un elemento de maniobra, y eso se nos dañe, se nos queme o sufra alguna avería. Entonces, la selectividad de los diferentes elementos o materiales que vamos a utilizar va a implicar mucho y va a ser el éxito del proyecto que tengamos, como por ejemplo la selectividad de cables, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, la norma ecuatoriana de la construcción, y que son normas de las que he descargado aquí algunos conceptos que más adelante voy a presentar, eso indica de qué es, cómo hacer una cometida en baja tensión, en media tensión, cuáles son los diferentes niveles de voltaje y cómo lo vamos a realizar. ¿Sí? Entonces, si ahí alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o alguien quisiera aportar con algún concepto, algún criterio, pues puede hacerlo, por favor. Le escuchamos. Si no hay preguntas, alguna situación, pues vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Dentro del marco legal y normativo que rige el NEG, el ARCONEL y la IEEE en el sector eléctrico ecuatoriano, ¿sí? Presento a continuación una estructura básica de cómo es la generación, la transmisión, subtransmisión y distribución a nivel de media tensión y baja tensión en el Ecuador. ¿Sí? Entonces ahí tenemos una central generadora, cualquiera que sea, así como vimos en la introducción, en la presentación. Puede ser una central eólica, puede ser una central nuclear, puede ser una central hidroeléctrica, una termoeléctrica, cualquiera de ellas, utilizando cualquier fuente o forma de energía, ¿sí? Es una central que convierte ese tipo de energía en energía eléctrica, ¿sí? Una vez que ya nosotros tenemos la energía eléctrica generada, normalmente hay algunos generadores, habrán, bueno, alguien dirá.
no, se genera 13,2 o 13,8 kilovoltios. Bueno, aquí en el esquema o en la demostración a nivel país, 13,8 kilovoltios la generación. De ahí nosotros vamos a elevar el nivel de voltaje. ¿Alguien me puede decir para qué elevamos el nivel de voltaje o por qué elevamos el voltaje de 13.800 voltios a 500 kilovoltios, por ejemplo, para transmitir? ¿Alguien me dice, alguien puede comentar algo al respecto, por favor? Para que no haya caída de tensión a larga distancia, ingeniero. Bien, para la transmisión de energía eléctrica, básicamente nosotros elevamos el nivel de tensión para la transmisión de energía a 500 kilovoltios, básicamente por las pérdidas, para que no existan pérdidas. Y también es porque si subimos el voltaje, la corriente decrece. Entonces la sección del conductor va a ser pequeña, va a ser menor, a diferencia de utilizar voltaje pequeño. Entonces vamos a utilizar unos grandes conductores, unos grandes cables, y eso no es así. Entonces, ¿qué es lo que vamos nosotros a hacer? A elevar. Es recomendable utilizar niveles de voltaje entre los 138 kilovoltios, 230 kilovoltios, 500 kilovoltios. Esos niveles de voltaje pues vamos a realizar o utilizar en el sistema de transmisión. El sistema de transmisión lo hace o está determinado por Select Transelectric del Ecuador. Ellos son el ente encargado tanto en generación como transmisión y subtransmisión también. Ya de la parte de distribución en baja tensión son las diferentes distribuidoras o comercializadoras de electricidad, como Cenel Guayas Los Ríos, eh, la empresa eléctrica Quito, la Regional Centro Sur y etcétera, como por ejemplo, ¿sí? Entonces ya cuando nosotros tenemos nuestra red de transporte, de transmisión, asumiendo que sea la red de 500 kilovoltios, la red de transmisión de Coca-Cola Sinclair, que es la única generadora a ese nivel de voltaje aquí en el país. Agoyán, Paute, por ejemplo, se manejan a 138 kilovoltios, entonces es menor, ¿sí? Eh, ya una vez que nosotros estamos en la transmisión de energía y que por pérdidas debemos de eliminar para que toda esa potencia generada sea aprovechada a donde llega. Entonces, eso es lo que vamos nosotros a sacar provecho, ¿sí? Una vez que ya tenemos 138, 230 en la ciudad de Guayaquil, poniendo como ejemplo que hayamos venido desde el oriente, que son cientos de kilómetros de transmisión, que antes de partir nosotros utilizamos la estación elevadora o una subestación de elevación de voltaje para llegar a 500 kilovoltios. Acá, en cambio, ya tenemos, dígase acá en la subestación de Guayaquil, en Chorrillos, ya tenemos una subestación que a nosotros vamos a bajar el nivel de voltaje, vamos a disminuir el nivel de voltaje. Sí, ese nivel de voltaje ya lo vamos a hacer como para subtransmisión y son niveles de 69 kilovoltios. Es la red de reparto, como ilustra aquí la gráfica. Sí, entonces la red de reparto también podemos utilizar nosotros para grandes consumidores, para empresas constructoras, para centros comerciales muy grandes. Entonces aprovechamos ese nivel de tensión, pero para ello es necesario construir una subestación y la construcción de la subestación, lógicamente, sí está un tanto elevado el costo, ¿sí? Pero es necesario para que no hayan pérdidas y el sistema no caiga y no deje de ser eficiente. Una vez que ya nosotros tenemos la red de 69 kilovoltios, ¿sí? Que es la subtransmisión, nosotros nuevamente bajamos o jugamos con esos niveles de voltaje. Bajamos hasta 13,8 kilovoltios.
En la clase anterior, pues nosotros, con los otros compañeros, nosotros ya determinamos o especificamos que en ciertas ciudades o provincias todavía manejamos niveles de voltaje de 13,2 aquí en el Ecuador, incluso hasta de 6.200 kilovoltios. Pero eso implica de que por los elementos antiguos o por normativa antigua se quedó ahí, y para cambiar pues significa representativamente un, un adicional más en el aspecto económico, sacar dinero para poder repotenciar esos sistemas y hacer a un lado esos transformadores de 13,2 y reemplazar por uno de 13,8. Pero eso implica gastos, y actualmente el gobierno pues no está tan solvente económicamente, se podría decir. Sí. Luego, continuando ya en las redes de distribución en media tensión, que ya es un nivel de 13,8 kilovoltios, nosotros ya podemos hacer uso para nuestros clientes industriales, los pequeñas industrias, grandes industrias, cuanto algunas pueden pegarse también a la red de 69, otros ya se pegan a la red de 13,8 kilovoltios. En 13,8 kilovoltios nosotros, como repito, alimentamos hospitales, oficinas, universidades, centros grandes de gran consumo, donde no vaya a afectar a la distribución pequeña o a las urbanizaciones pequeñas, ya sean rurales o urbanas, o a la ciudad como tal. ¿Sí? Entonces, ya una vez que nosotros tenemos la red de 13,8 para lo que nosotros necesitamos que llegue a nuestros hogares, es de 110 voltios, 220 voltios. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nuevamente nos vamos a valer del transformador. ¿De qué transformador? Del transformador de distribución. El transformador de tipo tarro, el transformador de tipo path mounted. Ese tipo de transformador nosotros lo podemos adquirir tranquilamente, pero en función de la solicitud, del cálculo de la carga instalada, vamos a solicitar y vamos a ver. Y de eso se trata el curso, de que nosotros, cómo vayamos a hacer nuestro trabajo final, como les explicaba al inicio, cómo nosotros vamos a seleccionar un transformador para aquellos estudiantes que vayan a realizar el trabajo de distribución en media tensión para una empresa, una fábrica. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué transformador voy a seleccionar? ¿Cómo parto? ¿Cómo hago el cálculo de cargas? Todo eso vamos el estudio de cargas, todo eso vamos a analizar, todo eso vamos a ver. Por eso me gustaría que si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta, me la haga saber. Nosotros estamos prestos para ayudar en todo y para aprender también. Todos aprendemos. Yo aprendo de ustedes, ustedes también este, aprenden del conocimiento que estoy impartiendo, y si hay algo que en lo que puedo o les quede debiendo en tal, les puedo dar al siguiente día. Todos somos humanos. Tendemos al error o tal vez no conocemos o sabemos, pero sin embargo estoy presto para investigar y estar con ustedes al tanto de todo cómo se da el curso. ¿Sí? Entonces, nuevamente llegamos al transformador de distribución, ya estamos en esta última fase, sí, perdón, ya estamos en esta última fase de distribución, donde ya llega a los pequeños consumidores, al cliente residencial, que son nuestras casitas, donde utilizamos 110, 220 voltios, un sistema de 3 hilos monofásico. ¿Sí? Entonces, ahí tienen hasta ahí alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta, por favor, les escucho. No, hija de mi parte, no. Dije, solo como didáctico, sería bueno tener un cuadro, saber, por ejemplo, Bien, La no, eléctrica Quito no manejan, tienen en vez de manejar preguntas. 13.800, ¿se escucha? Eh, Haciendo como resumen un enfoque básico, clásico, de cómo llega la energía, la electricidad hasta nuestros hogares, pasando
muchas distancias, atravesando kilómetros, cientos de kilómetros, lo hace un elemento. El elemento clave ahí es el transformador, el generador. El generador, el que crea, el que da, el que convierte la energía mecánica en eléctrica, ¿sí? Y el transformador. Y los dos son máquinas eléctricas. Tanto el generador como el transformador son considerados máquinas eléctricas, solo que el uno es estático y el otro rotativo. El uno es ya en las máquinas eléctricas rotativas hay asíncronas y síncronas, ¿sí? Y el transformador que juega un rol muy importante, que es el encargado de elevar o modificar las diferentes magnitudes eléctricas. Ese es el concepto de un transformador, que es una máquina eléctrica estática que convierte las magnitudes o las diferentes magnitudes eléctricas en la misma unidad, pero de diferente magnitud, ¿sí? Por decir, un transformador, así como está o ilustra el ejemplo, tenemos 13,8 kilovoltios en el lado de alta, en la entrada, ¿sí? Sí, en el primario, y en el secundario, como es elevador, tenemos 500 kilovoltios. Ya el transformador de una subestación reductora, una subestación de transformación, ¿qué es lo que sucede? Va a disminuir ese nivel de voltaje del lado de alta de 500 kilovoltios, vamos a obtener 69 kilovoltios. Entonces el transformador juega un rol muy importante en lo que es la distribución y la comercialización de la energía eléctrica en el país. Y bueno, hablando ya de a nivel mundial, pues el transformador es el elemento y la máquina eficaz que realiza ese trabajo. ¿Sí? Entonces, el transformador, una vez que ya llega a la red de medio voltaje, 69, 13,8 kilovoltios, nuevamente es utilizado, ya sea para redes de media tensión de sistemas trifásicos como monofásicos. Entonces, yo utilizo, como hay algunos transformadores que se puede hacer deltas con tres transformadores, o utilizo un solo transformador dependiendo la utilización que necesito: 440, 220, 110 y etcétera. Entonces, todos esos niveles de voltaje vamos a utilizar en nuestro proyecto de lo que vamos a hacer. Por eso ya les digo que me gustaría que ya vayan buscándose un proyectito, que se vayan coayudando de algún plano civil del que ya tengan, para ir nosotros corroborando con eso, porque al finalizar el primer parcial, nosotros ya debemos tener estructurado y realizado nuestro proyecto. No sé si alguien me puede decir, ustedes ya están en el último ciclo y el ciclo anterior, o en séptimo, sexto, no sé si ustedes ya vieron instalaciones eléctricas uno, dos, o residenciales y comerciales. Entonces ahí de pronto ya tienen ustedes claro el panorama, y acá lo que vamos a hacer es el análisis del proyecto, de los costos, los rubros, los beneficios, y asimismo cómo afecta o no al medio ambiente, ¿sí? Entonces todo eso sí me gustaría que ustedes ya vayan teniendo a mano, ¿sí? ¿Alguna consulta, alguna duda hasta ahí? ¿Cómo está, ingeniero? Buenas noches. Bien. Ingeniero, Eh, buenas noches, ¿sí me escuché? eso en cuanto a la Ingeniero, distribución, si nos está escuchando, eso porque en creo que cuanto no nos a escucha. la No nos distribución, escucha, oye. que es la descripción general Ingeniero, buenas del noches. sector No nos escucha. eléctrico en la costa, Ingeniero, ¿sí? ingeniero, no nos Parece que escucha. tiene bloqueado No nos los micrófonos. escucha. ¿Algo quiere acotar este estimado estudiante? No se escucha. ¿No se me escucha? Usted creo que no nos escucha a No nos nosotros. escucha, ingeniero. Un mensaje que hable por interno. Hola. Hola, Inge, ¿sí me escucha? Inge, buenas noches. Si me escuchan, por favor. Pero usted sí nos escucha. Nosotros a usted sí. Dale la seña, Mario.
Pero él no te escucha. Silvestre, no te escucha. Ahí, ingeniero, ¿me escucha? Pero Sí, usted nos escucha a nosotros, usted no ingeniero. me escucha. Ya, ahí sí, No nos perdón. ha Está bloqueado, escuchado, creo. Oye, ingeniero. Ingeniero, No nos ingeniero, hemos escucha. pasado toda la clase hemos hablado toda la nosotros, no clase nos hemos escucha. hablado y nosotros no hemos podido porque Sí, usted no nos ha escuchado. ahorita, perdón, ingenieros, perdón, Estamos ahorita interactuando bastante, ingeniero. Usted te- no, Sí, parecemos tenía, mudos haciendo así con las señales de... he tenido, desactivado el audio, disculpe, mil disculpas, y yo porque a usted, ingeniero, le vi con las señas, digo, no, algo me quiere decir, sí, Es pero en todo Mosquera, caso Mosquera le pido Fuente, mil él es el que más ha disculpas a hablado. ustedes, estimados estudiantes. Pues ya, pueden acotar ahora sí, por favor, ahora que ya estamos ¿Qué tal, dentro de... ingeniero? Buenas noches, Sí, buenas buenas noches. noches, ingeniero, Un saludo disculpe, a Mario Alvarado. qué gusto. Aquí, como usted sabrá, pues bueno, la mayoría somos trabajadores públicos de CENEL. Correcto, correcto. Entonces, Ustedes tienen vasta experiencia en todo este eh, sector y casi no hace falta bienvenido, mucho con... darle la bienvenida, pues, y nos agrada, pues, no, tenerlo acá y bueno, aprender, porque todos los días se aprende, pues, ¿no? Entonces, eso quería acotar. En buena hora que yo ahorita sí se normalizó el tema que ya parecía ya de eso que salen en la televisión, mientras que usted habla, el otro está haciéndole. Sí, 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 ingeniero, muchas gracias, muchas gracias. Y yo sé también con qué nivel de profesionales estoy. Todo el mundo está en la rama eléctrica y para mí, más bien yo aprendería de ustedes porque ustedes están en el entorno, como comúnmente se dice, donde las papas queman. Ahí es donde están ustedes, en el sector eléctrico. Muchos trabajarán en CENEL, en Select, Transelectric, etcétera. Ustedes trabajarán ahí y conocen mucho del arte, del oficio, y a veces lo que determina mucho es la habilidad práctica y los conceptos teóricos pues también fortalecen al profesional. Como ingenieros también fortalecen mucho los conceptos y aquí pues nos vamos a valer tanto de la experiencia mía como la de ustedes y en conjunto es para coayudarnos y que este curso sea pues muy exitoso de tal manera. Sí, yo les preguntaba si alguna consulta tienen respecto a a lo que estaba viendo aquí, de la presentación de la pantalla. Ahora sí ya pueden hablar porque no les escuchaba. Sí, ¿Cómo está, ingeniero? Buenas noches. buenas noches, estimado ingeniero. Ya, mi consulta era con referencia al proyecto que usted nos estaba comunicando, que ya se lo debe ¿Ya? de tener. Tal vez vamos a utilizar AutoCAD para poder diseñar en una parte del proyecto para sacar el levantamiento del estudio de carga o Sí. ya, ya está Sí, bien. claro que sí, estimado ingeniero. Verá, y les comparto así rapidito. Verá, en la unidad 2, la unidad uno contempla básicamente estudio, análisis de mercado, definición del alcance y la estructura del proyecto, factibilidad técnica, selección preliminar, lo que vamos a hacer, ¿sí? Más que todo es normativa, como está presentado la unidad uno. La unidad 2 es así, ya da detalle del diseño técnico, lo que nosotros vamos a hacer, lo que vamos a buscar. Y ahí sí va lo que dice usted, ingeniero. Si vamos a utilizar AutoCAD Electrical para desarrollar nuestro proyecto, pero no es que nosotros vamos, de pronto, claro, a corroborar, a hacer, pero ahí nos tomaría bastante tiempo empezar a diseñar, a ubicar cargas, sino algo como demostrativo. Yo podría demostrar aquí desde mi computador y ustedes van siguiendo como una forma de direccionar la clase, pero ustedes como tal tienen su proyecto y si es que pueden también lo pueden compartir, decir mi proyecto está avanzando de tal manera, de tal forma o exponiendo ya el proyecto está haciendo así, de esta manera. Y como les explicaba, este proyecto pueden hacerlo tanto para viviendas pequeñas como para instalaciones comerciales o industriales, ¿sí? Entonces, a ello está enfocado. No puede ser tan grande tampoco, dependiendo cómo tengan, cómo consigan, cómo lo puedan presentar o hacer, pero el hecho es de que nosotros al finalizar el curso debemos terminar el curso cumpliendo todas las expectativas
académicas que se presentan, como por ejemplo ya, como les decía, en el capítulo 2 viene la selección de conductores, capacidad y caídas de tensión. Ahí vamos a utilizar un software para el cálculo, para la memoria técnica de los alimentadores. Luego también vamos a utilizar un software para verificar, analizar aquellos estudiantes que trabajan en el área sector eléctrico de distribución en media tensión. Entonces, para ellos ya se les va a hacer un poquito fácil la coordinación de protecciones y del diseño de una malla de tierra. Todo eso vamos a ver, todo eso vamos a estudiar, aprender y también vamos a ver en la misma unidad número 2 la curva de disparo y diagramas de puesta a tierra, ¿sí? Entonces, también en la misma unidad 2 también vamos a ver una partecita de lo que es iluminación, lo que es luminotecnia. Si nosotros nos centramos en una instalación en baja tensión, una instalación residencial, lógicamente ahí vamos a tener diferentes tipos de luces, colores, armonía de luces, todo eso estamos para ver. Entonces, para ello también vamos a utilizar un software, también vamos a utilizar laboratorios. Como esta modalidad es híbrida, tal vez nos toque o nos va a tocar encontrarnos en los laboratorios para hacer ciertas prácticas de laboratorio en la universidad, ¿sí? Y la última, el último capítulo de la unidad uno, perdón, el último ítem de la unidad 2, perdón, de la unidad 2, es la planimetría y diagramas unifilares. Entonces ahí dice, elaboración de planos eléctricos en AutoCAD Electrical, juego de planos completos, unifilar de plantas y los diferentes detalles. Entonces, esa es como quien dice la finalización ya de nuestro diseño eléctrico como tal. Hasta ahí. Ya. Luego ya viene la unidad 3. En la unidad 3 es determinar el costo total del proyecto, su viabilidad económica y la sensibilidad ante los riesgos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí nosotros, señores estudiantes? De nuestro proyecto que ya lo tenemos diseñado, ya utilicé, qué sé yo, 40 tomacorrientes, 20 interruptores simples conmutados o utilicé tal sistema electrónico y etcétera. Bueno, acá en el capítulo, la unidad 3 vamos a analizar los costos, el costo total del proyecto. ¿Sí? Ahí viene el análisis de precios unitarios en función de nuestro proyecto, de lo que cada quien está haciendo, cada uno de nosotros. El presupuesto general y cronograma de la inversión, los indicadores financieros BAN, TIR y FIBAC, ¿sí? Y vamos a hacer el análisis de sensibilidad de riesgos financieros también. Vamos a hacer eso, a culminar con eso en la unidad 3. La unidad 4 es la gestión y la ejecución, es el cierre total de nuestro proyecto. Vamos ya a presentar cómo va a quedar ese proyecto como tal, ¿sí? Entonces, dentro de los contenidos de la unidad 4 viene la planificación temporal, que es el cronograma, o sea, cómo me voy organizando para presentar mi proyecto o haciendo mi proyecto. Tal mes hago tanto, tal mes hago tanto, hasta que finalicé. Y eso viene con la creación de cronograma de grant y la ruta crítica. Este es un cronograma valorado de obra. Esto siempre me gustaría que estos proyectos, ya sea que sean existentes, así sea que ya los tengan hechos, pero los vamos a analizar. Y tienen que ser proyectos reales, reales, muy reales. Vamos a acoplarnos ya a la parte real. Ustedes ya Dios mediante, y así va a ser. Este periodo académico lo culminan y ya son ingenieros eléctricos de la República. Entonces, tienen que ya estar un poquito claros con la realidad del entorno laboral, cómo se maneja. Entonces, los vamos a hacer reales. Eso digo, si pueden conseguir ya proyectos que tengan hechos y que sean reales, aquí analizamos costos, nos coayudamos. Incluso hasta ya podemos tener una base de datos para, dice, este proyecto se parece a esto, lo realizo, lo hago, lo plasmo a la realidad, ¿sí? Luego de ello viene en la unidad 4 el 4.2 la fiscalización y recepción de obras. Dentro de la fiscalización
También vamos a tocar un temita que sí es un poquito extenso y para aquellos ingenieros eléctricos que se dediquen a eso, muchos serán fiscalizadores, trabajarán en empresas eléctricas públicas o privadas. Ahí les van a tener tal vez el cargo de fiscalizadores. Entonces vamos a ver ¿cómo fiscalizar una obra eléctrica? ¿Cuáles son los parámetros para fiscalizar una obra eléctrica? ¿Qué necesitamos? ¿Qué hacemos? ¿Y cuál es el marco normativo para realizar esa fiscalización y recepción de obras? Ahora, como ingenieros que somos, no necesariamente vamos a dedicarnos a los proyectos, sino a la fiscalización, a recibir proyectos. Pero para ello tenemos que estar claros de cómo son los proyectos. ¿Cómo las vamos a recibir? No, esto vale, esto no vale. Esta tubería no está dentro de la norma. No utilizaste tal conductor o este conductor no es para esta obra. Entonces, todo aquello es lo que vamos a ver en esta materia. Ya, luego de ello viene el 4.3 de la unidad 4. Viene la seguridad industrial y el manejo ambiental en la obra. ¿Sí? Manejo de residuos sólidos, líquidos, todo tipo de desperdicio de material eléctrico, ¿dónde lo vamos a ubicar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Ahí viene la matriz de riesgos, el análisis de la matriz de riesgos eléctricos y el plan de desechos. ¿Sí? Un plan básico de seguridad que vamos a hacer, un plan de seguridad. Lo vamos a hacer y lo vamos a evaluar en función de por eso me gustaría que ya tengan un proyecto, se vayan buscando un proyecto real o lo vayan construyendo o haciendo desde cero, porque de pronto nos va a tomar la mano de que ya llegamos a la finalización del curso y ni siquiera terminemos el diseño de nuestro proyecto, por decir, la instalación de una vivienda o la instalación de una fábrica, un centro comercial. Entonces, sí me gustaría que ya lo tengan eso a mano porque con ese mismo material luego lo vamos a analizar y lo vamos a complementar en el capítulo 4. Ya una vez que ya vimos la seguridad industrial, el manejo ambiental, ya cerramos. Viene el cierre de proyecto y la de documentación. Ahí viene la elaboración de la estructura Doiser de calidad y planos as-built y el checklist y el cierre del proyecto y finalización. Hasta ello, Eh, eh, nosotros tenemos eh, como eh, parámetros la situación que compartí. Para ello, nosotros ya les he de Ingeniero, compartir. Sí. ingeniero, una consulta, disculpe. Todo lo que dijo, usted ha ido presentando aquí alguna diapositiva o porque estamos en la que en antes puso. O, Ah, claro, no, 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 no. Yo les estoy dando de forma verbal, nada más. Pero, ya, ya, sí, ya, sí, no, pero verá, yo lo que le comento, todo lo que yo mencioné, 4.1, 4.2, 4.3, representan las clases y son diapositivas que también las voy a claro. compartir. Entonces, por Mm, decir, en este momento nosotros nos encontramos en el capítulo uno en el 1.1 en el marco normativo y legal. Entonces, de eso nomás ya, ok. estamos hablando. De ahí van un sinnúmero de normativas y todo, pero si fuera bueno, estimado ingeniero, que esto también ustedes lo han de tener en su sílabus de la materia. Entonces, vamos haciendo tal cual como nos manda la universidad, vamos haciendo eso, sino que yo les pongo como un bosquejo para que tengan en cuenta de lo que vamos a ver y de lo que vamos a necesitar. Ahí tenemos el AutoCAD Electrical, algunos que de pronto ya lo tienen caducado, no lo tienen instalado, que ya lo vayan actualizando, por favor, cada uno de ustedes, señores estudiantes. Sí, eso en cuanto a la materia. Ahora sí, regresamos a nuestras diapositivas. Ya, nos quedamos aquí y ahí nos quedamos con el marco normativo y legal. Como le dije, estamos en el 1.1 del capítulo 1. Ya, si hasta ahí tienen alguna consulta, algo respecto a los proyectos, me pueden decir, por favor. ¿Nadie, nada? ¿Está todo claro? Sí, ingeniero, está todo claro. Ya, perfecto, ya, listo. Ahora, ya dentro de nuestro marco normativo y legal, el NEGAR, CONEL y la IEEE, vamos a analizar
Vamos a compartir de qué es el Arconel, qué hace el Arconel aquí en el Ecuador y qué es el NEG, ¿sí? Entonces, el Arconel es la Agencia de Regulación y Control de Electricidad. Ya. El SENACE también es otro ente aquí en el Ecuador del área eléctrica. Es el Centro Nacional de Control de Energía. Son dos entidades claves del sector eléctrico ecuatoriano, donde Arconel es el ente regulador normativo y SENACE es el operador técnico y comercial del sistema, trabajando en conjunto para garantizar el suministro eficiente y coordinado de energía, dictando Arconel las normas y aprobando procedimientos, mientras SENACE implementa las operaciones, el mercado mayorista y la gestión de la red, con coordinación constante para aspectos como racionamientos y generación. Eso es lo que ustedes también ya están bastante involucrados en la realidad nacional del sector eléctrico, es eh, los racionamientos de energía. Entonces el SENACE es quien coordina los cortes, quién sale de operación, quién entra en operación. El SENACE está en continuo o constante comunicación con las empresas distribuidoras, tanto distribuidoras como generadoras también. Y el Arconel se dedica pues a hacer reglamentos, estatutos, leyes y condiciones eléctricas en función de lo que acabamos de leer, ¿sí? El Arconel, la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, tiene un rol, lógicamente, en este país y es la entidad regulatoria del sector eléctrico ecuatoriano, encargada de expedir normativas, como ya dijimos, es el que crea normas, hace leyes eléctricas, normas, normativas ecuatorianas, regulaciones, resoluciones técnicas y comerciales. Ese es su rol fundamental. O sea, para eso se creó el Arconel, ¿sí? ¿Y cuáles las funciones del Arconel? ¿Cuáles las diferentes funciones del Arconel? Define las reglas del juego, aprueba procedimientos operativos y técnicos como los del SENACE y tiene un rol supervisor. Entonces dice, él está acatando las disposiciones de Arconel y él no. Entonces luego ya vienen las diferentes penalizaciones y etcétera. ¿Sí? Luego tenemos lo que es el SENACE. ¿Y qué es el SENACE? Es el Centro Nacional de Control de Energía. El rol, el SENACE es el operador nacional de electricidad, el brazo técnico y estratégico que opera el Sistema Nacional, SEN, el Sistema Nacional Eléctrico Ecuatoriano, es el quien opera el SENACE, ¿sí? Y el que determina quién entra en funcionamiento, quién sale, cuál está por mantenimientos, cuál está por déficit o estiaje de agua, etcétera. Entonces, eso es lo que hace. Y las funciones es controlar el despacho de generación, administra el mercado eléctrico mayorista, asegura el acceso imparcial a la red y coordina la operación en tiempo real con generadoras y distribuidoras de electricidad. ¿Sí? Eso en cuanto a lo que es el SENACE y el Arconel. Ahora, ¿cuál es la relación que existe entre el Arconel y el SENACE? Norma y aplicación. Arconel crea las regulaciones y aprueba los procedimientos operativos que SENACE debe implementar. La coordinación operativa. Ambos coordinan para gestionar situaciones críticas como déficit de generación y racionamientos, con SENACE determinando las necesidades y Arconel proporcionando las listas de consumidores o estableciendo marcos para compensaciones. ¿Sí? Regulación de procesos, o sea, cómo regulan los diferentes procesos aquí en el país. Arconel aprueba los procedimientos del SENACE para aspectos como calibración de medidores y la operación de grupos electrógenos de emergencia. Dichos grupos electrógenos son utilizados actualmente, bueno, el año pasado hemos utilizado mucho con este tema de los cortes de energía y que nos han salvado de cierta manera ciertas situaciones, ¿sí? Un grupo electrógeno no es otra cosa más que un conjunto
de un motor de combustión y de un generador eléctrico. Los dos son acoplados para un todo, generación eléctrica, ¿sí? Y los dos, digamos, el grupo electrógeno está diseñado para cargas continuas, para solo situaciones de emergencia, y eso también son situaciones en las que vamos a seleccionar. Y eso también, si es que alguien quiere, no es de pronto obligatorio, pero si se trata de unos planos o proyectos reales, podemos incorporar generadores de emergencia a nuestro proyecto para hacer la transferencia, ya sea manual o automática. En el caso de que vaya el suministro de energía principal suministrado por CENEL, nosotros automáticamente nos podemos conectar de un grupo de electrógeno. Entonces, eso también, si es que pueden, le pueden poner, o sea, no hay ningún problema. Sí. ¿Alguna preguntita hasta ahí, estimados ingenieros? Un recreo, dije. O, o si no, para continuar con la siguiente diapositiva. Sí, Ya. continúe nomás, ingeniero, continúe nomás. Perfecto, estimados ingenieros. Perfecto. Continuamos entonces. A ver. Dentro del marco normativo que ya vamos a ver del el NEG, que yo tengo unos conceptos dentro de este capítulo, son sacados del NEG directamente. Ustedes saben que en función de nuestros estudios hay diferentes conceptos, pero que no se deslindan de la realidad. ¿Sí? Hay unos conceptos de los que son un poco más técnicos, más específicos, unos que son un poco más entendibles en ese sentido, pero lo vamos a analizar. ¿Sí? En esta gráfica, aquí hay una acometida en baja tensión de una vivienda, un esquema básico, una ilustración para tener claro el panorama. Eh, por decir que una cometida parte desde la fuente. En este caso sería la red de distribución desde el lado de baja del transformador, ¿sí? Ahí estaríamos hablando de un sistema de 3 hilos monofásico, 110, 220, ¿sí? Ahí tenemos el medidor, el contador de energía. Aquí tenemos una tubería EMT, un reversible, los diferentes elementos. Todo eso nosotros debemos ponerlo, por decirlo de esa manera, poner, incorporar, inscribir en nuestro plano que va a ser la presentación del primer parcial. Todo eso va a estar bien diseñadito, bien organizado. Luego de ello tenemos ya el tablero de tipo centro de carga, que tenemos comúnmente en nuestros hogares, el tablero de distribución. ¿Sí? Entonces ahí también está una varilla de tierra de tipo Cooper Well, ¿sí? Esa es la estructura, la representación gráfica de la acometida en baja tensión de una vivienda, básicamente. Sí. ¿Hasta ahí alguna consulta o alguien quiere aportar con algún concepto, alguna situación para escucharle, por favor? No, no, todo claro. ¿No? Ya, muy bien, estimados. Perfecto. Ya. Como les expliqué anteriormente, estos conceptos están eh, sacados del NEG. Y lo que son descripciones básicas, conceptos básicos de lo que vamos nosotros a hacer. No está por demás, como les repito, ustedes ya dominan estos conceptos de lo que es voltaje, lo que es potencia, factor de potencia, arrancadores suaves, ya hablando del tema industrial. Muchos de ustedes también estarán en el área y para eso estamos, para ser mejores, para aprender. Por decir, un compañero puede aportar con una experiencia y le ayuda al otro y de cierta manera nos ayudamos todos para la selección o problemas que se presentan cotidianamente en nuestras áreas laborales, ¿sí? Entonces, dentro de las definiciones para los efectos de esta norma del NEG,
Se adoptan las definiciones contempladas en el NFPA 70 National Electrical Code 2011 y las que están descritas a continuación, ¿sí? Dentro de ello está las cajas o cajetines, o sea, ¿qué son? No es otra cosa de que son receptáculos en las cuales se realizan diferentes tipos de conexiones. Claro, se realizan conexiones, como también se puede alojar los diferentes elementos eléctricos de instalación, como por ejemplo tomacorrientes, interruptores, y dígase interruptores simples, conmutados, pulsadores, etcétera. Si hablamos de una instalación domiciliaria, ¿sí? Ya, entonces también podemos hacer en estas cajas o cajetines, según dice la norma, derivaciones o continuación de circuitos, salidas de puntos de luz, tomacorrientes, interruptores, conmutadores, entre otros, ¿sí? Entonces eso es como aporta la norma, entonces, ¿para qué utilizamos? ¿Cómo utilizamos? Y cómo de cierta manera le damos el buen uso, ¿no? A estos cajetines. Así como dice, también podemos hacer continuación, derivaciones, claros. Podemos utilizar un cajetín octogonal en una losa. Bueno, actualmente ya casi no hacen mucho construcción de hormigón de las losas. Ahora más lo hacen con gypsum nomás y las instalaciones quedan ahí como que a la intemperie, pero sobre canaletas, sobre bandejas portacables y todos ellos pues hay que considerar los cables, la selección, qué temperatura van a trabajar, qué calibre, si utilizo Superflex, qué cable utilizo, si el THHN utilizo. Entonces, todo eso vamos a ir analizando en función de esta normativa. O sea, lo que dice la norma, eso hacemos, porque no es por desmerecer. También hay muchos constructores que le dice, yo le construyo su casita, señor, ya perfecto, yo le hago la casa y también le hago la instalación eléctrica, pero eso le cuesta más. Perfecto, hágame de una vez todo, ya. Pero ¿qué pasa? A veces le deja el tomacorriente, el uno le deja más arriba, el otro más abajo, dígase uno a 80 centímetros, otro a 40, otro a 30, otro a 20, de los interruptores igual, y por último deja las fases invertidas en un tomacorriente polarizado, por decirlo de esta manera. Entonces, ¿qué va a pasar? Y ha pasado en mi experiencia que he tenido que capacitar a algunos trabajadores de CENEL Guayaquil hace unos años atrás, y experiencias en algunas comunidades en el sector de aquí de Guayaquil, el norte específicamente, comentaban que de las urbanizaciones que a veces le hacían o contrataban, y les comento así rapidito, que contrataban a ciertos maestros que les dejaban haciendo, les instalaban toda la cometida eléctrica externa, interna, pero había un problema, todo funcionaba, sí, pero eh, notaban que por decirle así, les cogía la corriente de la nevera. Entonces había fugas de corriente. ¿Y qué pasaba con eso que dejaron mal polarizada la toma, el toma corriente? Entonces, ustedes saben y conocen que en una toma polarizada, en la clavija, hay un pin que es un poquito más ancho, el otro es un poquito más corto y el pin de tierra. Entonces, el pin del neutro, el pin del neutro es el más grande, más ancho, ese es el que le han dejado cambiado. Entonces, estos señores constructores, claro, lógicamente, a diferencia de nosotros, nosotros estudiamos acá las normativas y las normativas nos exigen que apliquemos lo que dice. Entonces, no aplicaron las normas y ¿qué pasó? Se electrocutó esa persona y hasta murió, una ama de casa. Entonces se levantó descalza, abrió la puerta de su refrigerador y la corriente de fuga fue tal que rebasó los 80 miliamperios que el cuerpo humano soporta y de ahí para allá la persona se quedó electrocutada hasta que falleció. Entonces todo eso nosotros no debemos hacer y para eso estamos acá, para ir aprendiendo poquito a poquito e ir haciendo las cosas como son. Entonces en tomas polarizadas, el neutro, el color del conductor. Ustedes saben que es el neutro aquí la norma que rige y para la siguiente clase vamos a ver eso. En el marco normativo nos indica que el color blanco es el neutro y color rojo, negro, azul para las diferentes fases, ¿sí?
Entonces, eso es lo que pasó y como les comento, que hay que tener mucha consideración o mucho cuidado en las instalaciones eléctricas al saber cuál es fase, cuál es neutro y cómo la polarizo en el toma corriente. Y de igual manera sucede con los focos, con la iluminación, que cuando está cambiado la fase, el neutro, la fase generalmente siempre va al interruptor, tiene que interrumpirse la fase para que no haya circulación de electrones. La línea es la línea activa, la línea cargada, la línea con más carga, ¿sí? Y el neutro pues es el complemento, ¿sí? Entonces, cuando está también mal polarizada la iluminación en los focos LED o en los fluorescentes que ya poco se ven, en los antiguamente llamados ahorradores, sabía quedar unos destellos de luz, siempre quedaba como discoteca. Generalmente eso se da, esos fenómenos se da porque está la fase conectado donde debería estar el neutro. La fase tiene que ser interrumpida, como les repito, y el neutro sí tiene que ir directo. Neutro desde el punto de conexión hacia el punto de la lámpara, ¿sí? Como el siguiente concepto es la capacidad de corriente, es la capacidad de corriente, ¿sí? O ampicidad, o ampacidad, ¿sí? Eso es más utilizado en los conductores. Entonces, para ver cómo elijo, cómo selecciono los conductores, qué conductor me va a servir y a qué temperatura máxima voy a utilizar, ¿sí? Entonces, de eso depende el éxito de nuestro proyecto, de nuestra selectividad, va a depender mucho de qué materiales utilicemos. Y nosotros aquí vamos a aprender cuál seleccionar, cómo seleccionar, cuál me conviene, cuál no. A veces, por decir, por ahorrar, dicen, no, ya a la final utilizo este cable nomás de funcionar, si me funciona. Sí, claro, le funciona. Pero luego va a tener problemas por excedente o exceso de temperatura, se van a recalentar, van a producirse fallas en los sistemas, luego van a decir, chuta, no sé qué pasa, algo pasó, estaba bien y ahora ya no funciona. Entonces, en la selectividad del cable y la ampacidad de corriente, eso es lo que determina el éxito de una instalación, de un proyecto eléctrico, ¿sí? Entonces, esta se mide en amperios, que es la corriente máxima de la ampacidad, que puede transportar continuamente un conductor en condiciones de uso sin superar su temperatura normal de servicio, ¿sí? Entonces, eso es a lo que yo ponía como ejemplo, que no debemos rebasar la temperatura para la cual fue diseñada. A veces, siempre hay que proyectar esta situación para futuros proyectos que se den en lo posterior, ¿sí? Que se den en lo posterior. Como por ejemplo, si antes había 5 motores y el dueño de la fábrica dice, no, quiero implementar más bandas transportadoras, más moledoras, y se trata de una cantera. Quiero más, quiero producir más. Y si yo tengo mis cables de acometida que solo soportaban tanto amperaje, entonces va a haber problemas, va a haber recalentamiento, y si luego rebasa eso, va a haber hasta cortocircuitos. Sí, y eso es lo que no queremos que pase, que haya eso, sino que trabajar técnicamente en esta situación, ¿sí? Entonces, no rebasar la temperatura de servicio para la cual fue diseñado. Hay que mantenerlo al conductor frío, en otras palabras, ¿sí? Para que su desempeño sea eficaz, ¿sí? Luego, tenemos el concepto de qué es carga o cuáles tipos de carga conocen. ¿Alguien puede decirme qué tipos de cargas tenemos nosotros en nuestro entorno? ¿Qué cargas nomás habrá, ingenieros? Inductivas, capacitivas, resistivas. Correcto. Muchas gracias por su aportación. Sí, eso hay que estar claros, señores estudiantes, futuros ingenieros. Tenemos 3 tipos de cargas: la carga inductiva, la carga capacitiva y la carga resistiva. Cada uno de ellos tiene su característica, ¿no? La una adelanta de la corriente, la otra se atrasa, la otra está en fase,
Bueno, en todo caso, es la potencia instalada o demanda en un circuito. Sí, eso habla, pero en forma general. Ahora nosotros ya especificamos qué tipos de cargas: resistiva, inductiva, capacitiva. Perfecto. Sí. Luego de ello tenemos nosotros el concepto de lo que es una carga especial dentro de nuestra instalación. ¿Sí? ¿Qué es una carga especial? La carga especial se consideran aquellas cargas fijas que necesitan un circuito exclusivo y cuya potencia instalada excede 1,5 kilovatios, 1500 vatios, excede. Dígase una ducha, un horno eléctrico, una cocina de inducción, una nevera, un aire acondicionado. Todos esos elementos, artefactos o equipos eléctricos necesitan una instalación independiente, una instalación individual. Eso es lo que indica la norma, la normativa, ¿sí? Entonces, a diferencia de años anteriores, pasados, y yo recuerdo mucho que hace unos 20 años atrás o 30 años atrás no había mucho este marco legal, este marco de normativas. Hasta ustedes mismos me han de decir de que iban a estas casitas o de nuestros abuelitos y había máximo una, dos protecciones, o antes se utilizaba el seccionador portafusible, ya, o se utilizaba el fusible. Y ahí había solo uno o dos fusibles y con eso corría toda la instalación. Pero ahora estudiando ya se dan fenómenos y perturbaciones eléctricas, la generación de armónicos, por ejemplo. Entonces, ahí es esencial separar las cargas para que sean mucho más eficaces, mucho más eficientes y no comprometan al resto del sistema. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta o alguien quisiera aportar con algún concepto? Bien, parece que no tienen preguntas. Sigamos nosotros con nuestros conceptos. En el siguiente concepto está el cortocircuito. ¿Qué es el cortocircuito? Nosotros cuando ya estudiamos circuitos eléctricos, ahí nos da que el cortocircuito se dan los fenómenos, como por ejemplo el voltaje igual a cero, se anula el voltaje, la corriente infinita y la resistencia también es igual a cero. Eso propiamente, esos conceptitos sí debemos manejarlos bien. Ahorita que ya estamos a las puertas ya de egresar como ingenieros eléctricos. Sí. Bien, y como tal, el cortocircuito es una falla. Sí, es una falla eléctrica producida en sistemas, cualquier tipo de sistema y a cualquier nivel de voltaje, ya sea este bajo, medio o alto voltaje en sistemas monofásicos, polifásicos de corriente alterna debido al contacto accidental de una fase a tierra o entre fases. Y en el caso de corriente continua debido al contacto de entre polos, polos positivo con negativo o viceversa. ¿Sí? Entonces, no es otra cosa que las fallas que se dan, las diferentes fallas de cortocircuito. Falla de línea a línea, de las tres líneas, de línea neutro, de línea tierra y etcétera. Entonces, todo eso conduce a lo que es el cortocircuito como tal, ¿sí? Entonces, luego tenemos la corriente a plena carga. ¿Qué es la corriente a plena carga? Es la corriente que ocurre cuando un motor o aparato eléctrico está funcionando a toda su capacidad, ¿sí? Para la cual el fabricante la diseñó. Entonces, una corriente a plena carga es una prueba que le pone que hasta ahí da. Y desde ahí nosotros partimos para hacer un estudio, un análisis de la corriente, voltaje y cómo lo vamos a instalar. Y eso viene impreso, impregnado en las placas de características o valores nominales. Y un valor nominal es aquello que son valores que son hechos con corriente a plena carga o a plena carga, están hechos. Y todos esos valores están reflejados en la plaquita, donde indica frecuencia, voltaje, potencia, tipo de conexiones, clase de protección, aislamiento, el IP y etcétera. O sea, una
gran cantidad de información que a nosotros como técnicos, instaladores, nos facilitan para la creación de proyectos eléctricos. Sí. Entonces, luego otro concepto también bastante importante, tenemos la demanda. ¿Y qué es la demanda? La demanda es la potencia requerida por un sistema eléctrico o parte de él, promediada en un intervalo de tiempo. Entonces, eso es lo que vamos nosotros también ya en el capítulo 2 partimos de eso, de analizar y de estudiar la demanda como tal. ¿Qué es la demanda? ¿Cuántos elementos, artefactos vamos a tener y cómo vamos a poner? ¿Sí? Entonces, luego de ello tenemos el diagrama unifilar. En el diagrama unifilar no es otra cosa que que suministra, un gráfico que suministra información rápida, precisa y concisa de cómo está estructurada la instalación eléctrica. ¿Sí? Una gráfica que simplifica las labores del técnico electricista o del diseñador para, de cierta manera, entregar toda esa información para que puedan hacer mantenimientos o la planificación o la creación del proyecto. Sí, entonces con un plano le facilita verificar fallas. ¿Dónde está la falla? ¿Dónde está qué tipo de empalme está? ¿Cómo está realizado? ¿Cuántos cables van por cierto ducto? Entonces todo aquello vamos a estudiar y analizar. Sí, entonces acá podemos poner como por ejemplo, eh, ya yéndonos un poquito más a la realidad, la instalación de una bomba de agua, como por ejemplo, una bomba de agua si trabaja a 127 voltios, que es lo que entrega la red pública de distribución, siempre va a crear un pico de voltaje, ¿sí? Y ese pico de voltaje, estimados estudiantes, ese pico de voltaje es perjudicial, de cierta manera. Hablando ya en instalaciones residenciales o cuando ustedes prenden una plancha, la ducha, la bomba de agua, notan ese fenómeno de que la intensidad de la luz del foco que está encendido disminuye, baja. Pero es por un ratito, un instante de segundos, milisegundos y después como que se restablece. ¿Sí? Entonces ahí vienen esos huecos de tensión, esos picos de tensión que se dan, que se determinan, pero ahí en eso viene un concepto de la eficiencia energética. ¿Cómo haría yo para hacer eficiente mi instalación eléctrica en mi domicilio, en mi casita? Entonces, un ejemplo, y eso es lo que actualmente, y eso, a eso es lo que vamos, ¿no? Y como puse como ejemplo de las instalaciones antiguas de unos años atrás, a lo que estamos hoy, innova y a lo que será en los años venideros, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, y ha mejorado muchísimo. ¿Para qué? Para confort, para beneficio nuestro mismo propio. Entonces, un arranque directo, claro que es perjudicial. Perjudica a la red eléctrica de distribución, perjudica a los que se pegan a esa red, al transformador que está suministrando al resto de casitas, al vecindario, y perjudica también como tal a la misma máquina, a la misma bomba por el arranque brusco. Pero si nosotros utilizamos un arrancador suave, un arrancador electrónico, que lo que hace es que el pico de corriente sea más reducido, más pequeño, no sea tan abrupto, vaya como su palabra lo indique, arrancando suave, arrancando despacio. Entonces, eso hace que no haya problemas o atenuaciones en el sistema eléctrico. ¿Sí? Ahora, si nosotros queremos hacer nuestro hogar, nuestra casa eficiente, debemos empezar por renovar o innovar. Claro que sí cuesta, pero a la larga nos va a beneficiar. Muchos dirán, bueno, en los cursos que he dado en ciertos sectores de acá de la ciudad de Guayaquil, muchas personas han dicho, tengo mi nevera de tantos años y me consume tanto. Y sí, sí es verdad que ahora los equipos, tanto de aires acondicionados como neveras, congeladores, ya tienen un sistema trifásico en su interior. Ya no es como antes, era un motor monofásico y había esos picos de arranque que cuando arrancaban
también uno notaba que se bajaba la energía y sonaban duro y se apagaba. Esos picos de arranque también consumen electricidad. Esos picos de arranque también hacen que la instalación de cierta manera falle y haya recalentamiento en los conductores. Más cuando simultáneamente arranca un aire acondicionado, también la nevera, y ahí va a pasar un poco de fallas. Entonces, sí es cierto de que si nosotros cambiamos, innovamos, mejoramos para que la eficiencia energética sea notable en nuestro hogar, debemos utilizar, como por ejemplo, aires acondicionados de los tipo inverter, de los que son smart. Entonces, esos ya vienen con un sistema incorporado, un sistema trifásico. Entonces, que le viene una especie como de los variadores de frecuencia. Muchos de ustedes conocerán y que están en el área laboral eléctrica, de que cuando yo tengo solo 220 monofásico, yo puedo hacer funcionar un motor trifásico. O sea, ese variador de frecuencia me otorga una línea más, una línea activa más. ¿Hasta cuántos HP, ingeniero? Correcto. O sea, no vamos nosotros a poner un motor de 30 HP. Es de potencia básica baja, o sea, básicamente baja, o sea, estrictamente baja. Puede serse considerado un HP hasta 2 HP, de ahí para allá, o sea, si hemos hecho la prueba nosotros en nuestro entorno laboral acá en la empresa. Yo les comento, laboro en la constructora Hidalgo Hidalgo. Sí, en esa empresa constructora que nosotros manejamos en las minas, en las canteras, y son de uso severo, donde hay polvo, bastante contaminación, humedad. Entonces, nosotros requerimos estos elementos, estos aparatos. Si tenemos 220, utilizamos. Sí, sí trabajan con motores trifásicos, pero hemos hecho la prueba con motores de baja potencia, hasta 2 HP. Sí, hasta 2 HP. Pero como les digo, es indispensable considerar el tipo de arrancadores que vamos a utilizar y dependiendo el uso que le vayamos a dar. Si vamos a tener en una moledora, perdón, en una moledora de piedra, una trituradora, el arranque es sumamente pesado, es extremadamente pesado, muy pesado. Y que si de pronto, no sé si alguien ya tiene la experiencia de que hayan pasado o vivido, generalmente si ustedes tienen dimensionado un grupo electrógeno, un generador de diésel, un ejemplo, tienen ustedes un motor que van a arrancar de una muela de 300 HP, ya. Tienen ese motor de 300 HP y tienen un generador de 450 kVA, como por ejemplo. Por más buen arrancador que tengan, esa planta, ese cono o muela no se va a prender, no va a arrancar. O sea, para utilizar estos equipos de estado sólido necesita que la fuente sea más grande. Entonces, siquiera con uno de 550 kVA, ahí sí arranca, ahí sí va a prender, ahí sí va a arrancar. Entonces, ¿cuál es el concepto acá? Que debemos tener la fuente, el generador, sobredimensionado de la carga, sí. Y ahí va la calidad, la selectividad del arrancador, como por ejemplo nosotros trabajamos con Siemens. Pero con Siemens nos hemos dado cuenta, no quiero desprestigiar a la marca, y no hablo de marcas, sino que les hablo en entornos reales, y eso es lo que también ustedes luego también compartirán sus experiencias conmigo, así como yo las comparto con ustedes. Pero en usos severos, Siemens no es tan eficiente. O sea, de funcionar funciona, no es que no funciona, de arrancar arranca, sí, está bien, correcto, pero la durabilidad es muy, muy baja. Como por ejemplo dura 1 año, 2 años, y más cuando son ambientes severos de uso que le prenden de mañana, tarde, noche, o a cada rato le prendo, le apago. Claro que hay que considerar lo que dice el fabricante también. El fabricante dice que después de la primera arrancada, y si luego tuvieron que apagar, tienen que esperar de entre 10 y 15 minutos o 20 minutos hasta que se enfríen los tiristores. Correcto. Pero en calidad, así como yo compartí con la clase
anterior con los otros chicos del otro paralelo, con los otros señores del otro paralelo, ellos comentaron de que le daban bastante fe a los arrancadores WEG, que son muy buenos. Y yo también le compartí esta experiencia de que acá tenemos también arrancadores de la marca de Allen Bradley. Y esa marca también esa sí es muy buena. Tenemos instalado acá alrededor de 8 años y no se dañan, muy buenos. Pero ahí la diferencia en cambio son costos. Ahí viene el análisis de costos. O sea, ¿qué me conviene? ¿Utilizar un equipo caro que sí me va a durar bastante tiempo y va a ser robusto, eficiente al momento de arrancar, dependiendo mi ambiente laboral? O si no, utilizo un equipo como el que puse como ejemplo, un Siemens, pero al año voy a comprar 2 veces o a los 3 años voy a comprar 2 veces. O sea, y eso ya representa gastos también al dueño de la empresa como tal. Y a la larga va a terminar gastando lo mismo. Entonces, de eso depende bastante la selectividad de los equipos, de los arrancadores. Pero eso para llegar a la eficiencia, que era el tema base que estaba tocando, sí es, como les repito, en cargas bajas, en potencias bajas, como los aires acondicionados, que yo vuelvo y repito, de que son monofásicos, de que utilizan 2 hilos de fases activas, líneas activas. El fabricante que le hace trifásico, los Smart, no los que son de alta eficiencia, no, esos siguen con un sistema antiguo. Y los modernos son los Smart Inverters. Esos sí tienen acoplado, es como que vinieran con un variador de frecuencia incorporado. Por eso son más caros. Usted va a comprar un aire acondicionado, un ejemplo que no sé de precios reales. Un ejemplo que un aire acondicionado de 20.000 BTU esté en $1.000 y uno de alta eficiencia está en 800, 700 de la misma potencia térmica. Entonces, ¿qué es lo que implica ahí? Que el otro viene acondicionado ya con este sistema que le hace arrancar suave y apagar suave y le compensa con una línea más. Entonces, eso hace y como ya es trifásico, si ustedes se dan cuenta, a mayor voltaje, menor corriente. Entonces, pago menos como tal. Entonces, por eso dice, no, ahorra. Si el otro consume tanto, paga tanto en la planilla, con este consume menos. Entonces, de eso trata la eficiencia energética, que también vamos a tocar ese tema. En lo que hablé, que también vamos a fiscalizar obras y todo, ahí también habla de bastante de la eficiencia energética, de cómo vamos a lograr y cómo vamos a hacer. Y eso en todo sentido. Y hablando de los congeladores, de la misma manera, viene exactamente lo mismo. Lo que hace es compensar con un elemento electrónico, otra línea, otra fase, para hacer un motor trifásico, el que dé el giro al compresor y de ahí viene ya la reducción y la diferencia del uno con lo otro. Entonces, eso es. Si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta. Ingeniero, si podríamos simular con el arranque o la fase, podríamos simular con eh, sea un condensador depende de la cantidad en microfaradios, ¿no? Para si es unos 2 HP, estaría bien uno de 45 o 70 microfaradios. Usted dice aumentando la capacidad del capacitor, digamos. Correcto, o sea, que simule la fase, la tercera fase. Claro, pero por más que nosotros nos tratemos o tratemos de apegarnos, de llegar, siempre va a haber ese problema, o sea, nunca va a ser tan eficiente, pero como tal le va a salvar y como tal sí le va a ayudar, sí, pero nunca va a ser igual a un sistema trifásico real, ¿ya? Pero sí ayuda. Y como usted bien lo indica, si mientras más subimos un tanto los faradios, más nos acercamos a un punto, sí es mejor, lógicamente, ¿no? Sí va a estar, como quien dice, ahí alineándose con las otras líneas, con las otras fases. Y ese principio es el que llegaron a compensar acá con los arrancadores suaves también. Ustedes se darán cuenta
Ustedes se darán cuenta y a veces es perjudicial y no digo que no los usen, pero los hay en el mercado, como por ejemplo de la marca Siemens para motores de baja potencia, a ver, hasta los 40 HP de potencia, o 60 si no me equivoco en la marca Siemens. Los arrancadores suaves, los arrancadores electrónicos no vienen con tres tiristores en la línea, vienen solo con dos tiristores y quizá ahí también está el detalle, ¿ya? De que de pronto no les va a durar bien, no les va a durar mucho, ¿ya? Entonces viene solo acoplado el tiristor en la línea uno, en la línea 3 y la línea 2 viene directa. Entonces, si tienen unos arranques pesados, extra pesados, para esos motores que, repito, de 40 hasta 60 HP, que pueden ser ventiladores, bombas de agua, compresores, sierras circulares, ahí con tanto arranque que le van a dar día a día, eso se va a quedar y también le doy fe de esa situación de mi experiencia que también he pasado y he vivido, de que la vida útil disminuye para esas marcas. Quizá es por la misma que no tiene ese tiristor, en la línea del medio, en la línea 2 no tiene. Y el fabricante lo hace así y lo comercializa y lo vende. Quizá para ellos es rentable esa parte y de que se daña, pues ya compran otro y con eso. Pero en otras marcas sí veo que es un tanto diferente y duran más, sí. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Inge, una pregunta. Sí, Tal vez claro. usted puede hacer el cálculo matemático para dimensionar el capacitor. Un ejemplo de un motor de 3 HP, 2 HP o 10 HP. Claro, sí, encantado. Ese cálculo sí lo tengo, pero está por acá y eso más le ofrecería para el día de mañana y lo tengo bien, bien especificadito porque eso también, así como le dije al paralelo 2, ustedes creo que son el paralelo 3. Si ustedes acotan, ustedes piden, ustedes muestran la necesidad, porque aquí vamos en función al entorno de la necesidad de lo que queremos. Entonces, lo podemos hacer llegar, hacer cálculos explicativos y de cómo funciona y de cómo podemos hacer y compensar. Pero no es tan complejo ese cálculo, ya lo voy a verificar. Y si de pronto lo tengo aquí a mano, o si no, ya quedaría para mañana, estimado ingeniero. Como ya mismo se acaba la clase también, yo quisiera llegar con eso. Si algo también podemos aclarar, mejor quedaría para el día de mañana, mi estimado. El cálculo del capacitor, como decía, su problema para un motor de 3 HP, creo que me dijo. De 3 y de 7 HP. Es para más que Perfecto. todo para ver, por ejemplo, a mí me ha pasado casos que he visto que ¿Ya? se dañan los capacitores, entonces a Ajá. veces El no mismo hay y exactamente, con cuál le reemplaza. correctamente. Sí, eso, correcto, correcto, sí. Básicamente, algo le puedo complementar, ¿no? Pero la otra cosa es ya prácticamente con el cálculo, a ver cuánto nos da y todo, y eso sí lo vamos a demostrar, y ya lo tengo anotado para la demostración de mañana, ¿sí? De cómo vamos a calcular los diferentes capacitores para las diferentes potencias en motores. Para la elección de un capacitor, así rapidito de forma preliminar, nosotros lo primero que debemos hacer es ubicar el nivel de tensión en el cual va a trabajar. Si el motor es de 440 voltios y nosotros ponemos uno de 220, pues no, siempre tiene que estar sobredimensionado. Si a la final es de 440 el sistema, el motor o lo que sea, nosotros debemos comprar un capacitor que esté pasado, pues ya dígase de 500 voltios, dígase de 600 voltios, o sea, siempre. Si nosotros tenemos un motor de 120 voltios, el capacitor tiene que ser de 170 voltios, de 220 voltios, 380 voltios, etcétera. Eso primerito, como tal. Ahora, ya en las magnitudes de la capacitancia, en lo que son microfaradios, nanofaradios y etcétera,
El capacitor como tal es el que acumula esa parte de energía y descarga en el momento propicio, ¿ya? Y es el que también alinea y pone en fase o desfase, más que todo si se trata de crear una línea, ¿qué es lo que va a crear? Un desfase de 90 grados respecto a la otra línea, y ahí es donde nace la siguiente fase. Ahora sí, un ejemplo, si usted tiene, y a mí también sí me ha pasado, si usted, por ejemplo, tiene, estimado ingeniero, usted tiene una bombita de agua y tiene este sistema, es una bomba trifásica y tiene un sistema eléctrico de alimentación monofásico 220. Ya. Ahora, y le compensan con un capacitor. Y a mí me pasaba lo mismo, le ponía el capacitor que le decía la placa y, y bueno, funcionaba, pero después otra vez se reventaba y no me duraba ni una semana. Digo, bueno, ¿qué está pasando? Hasta que tuve que a la bomba sacar y verificar el aislamiento del estator, el aislamiento del motor, del devanado de la bomba, ¿sí? Entonces ese devanado estaba con problemas, ya estaba con el aislamiento muy bajo, donde la normativa también indica que ya eso entra como que en cortocircuito, sobrecalentamiento. Entonces, y también hice lo que usted dice, le puse un capacitor, si no me equivoco, era de 80 microfaradios, le ponía de 100 considerando el voltaje y todo. Igual reventaba, igual duraba, funcionaba, pero igual se quemaba. Mientras más le aumentaba, igual se quemaba. O sea, no es que se quemaba enseguida, pero igual tenía ese problema. Entonces, ¿cuál es la situación ahí en que ya está habiendo otro factor? Problema de conductores, de cable, de protecciones, o a su vez del mismo devanado de los motores de que ya está con algún problema y eso hace que recaliente y como es una línea ficticia, una línea que no es real, una línea creada a través del capacitor porque él es el que crea el nivel del desfase, entonces ahí está el problema. Sí, básicamente es eso, porque si de pronto tiene usted problema con la carga donde está alimentando y por más que ya calculemos mañana y le siga teniendo ese problema de que el capacitor se revienta, entonces está con algún otro problema. Entonces, eso básicamente, mi estimado ingeniero, espero haber solventado algo de su pregunta, pero le prometo que para mañana sí vamos a hacer esos cálculos demostrativos. Ahora porque estaba también, y pido disculpas, un tanto perdido porque no me autorizaron pronto el acceso, estaba perdido con el acceso y bueno, y por eso también no estaba tan claro con este tema de compartir pizarra y yo mismo escribir, pero ya para mañana digamos, la siguiente clase, les ofrezco que ya vamos a hacer esos cálculos reales. Igual de cálculo también y de sumatorias se trata nuestro curso de las cargas, cuántos focos, cuánta potencia y etcétera. Entonces ahí sí ya vamos a tener un poquito más claro el panorama de tener la pizarra y ahí vamos a ir calculando conjuntamente con ustedes para que todo esto esté claro. El objetivo del curso es eso, de tratar de todas las inquietudes o que tengan, pues las hagan conocer y aquí como sea las resolvemos, así sea el mismo día, la siguiente clase o con ayuda de alguna otra persona, pero resolvemos. Ese es el objetivo del curso, mi estimado ingeniero. Ok, Inge, gracias. Perfecto, ya. Entonces, continuamos con la siguiente diapositiva, que ya me pasé. Y ya para finalizar, porque nos está faltando 20 minutitos. Tenemos como concepto, nos quedamos en lo que era demanda, ¿sí? Y de ahí los diagramas unifilares, que era el diagrama unifilar, y aquí le presento un ejemplo que puede tener errores, que puede tener alguna situación, pero sin embargo les comparto de cómo básicamente es un diagrama unifilar de una vivienda, de cuáles son los elementos y de lo que mencionaba, ¿no? Antes en las instalaciones eléctricas domiciliarias no existía el interruptor diferencial y ahora ya la norma y la normativa exige de que hay que instalar el interruptor diferencial. Y el interruptor diferencial es un elemento que sirve para la protección de vidas humanas, más que todo.
Entonces es el elemento que sirve para abrir el circuito cuando hay fugas de corriente. Cuando ya rebasa el límite permitido, permisible del elemento del interruptor diferencial, dígase los 30 o 40 miliamperios, entonces él abre automáticamente y no se vuelve a cerrar mientras no se haya corregido esa fuga de corriente. Tal ejemplo es igual, igual en los sistemas de transmisión, ya sea en alta, media tensión. Sí, es igual. Ya en lo que es baja tensión, el transformador de distribución es el que tiene el, el interruptor o el breaker, el disyuntor, el que por temperatura o sobrecarga, él se abre, se prende un foquito. Los que son autoprotegidos se prenden un foquito rojo cuando ya están con sobrecarga o tienen un cortocircuito en el lado secundario, lado de baja. Entonces, pero en los sistemas de subtransmisión, transmisión, existe el elemento, el relé de protección, más conocido como reconectador. Ese elemento también es el que determina las fugas de corriente en el sistema, en el tendido eléctrico. Como por ejemplo, claro, no está por demás, yo entiendo y conozco que ustedes están en el entorno y conocen bastante, pero no está por demás decirlo, ¿no? Y de que a veces las fallas ocurren por los árboles en las redes de transmisión, subtransmisión, en media tensión, como por ejemplo, hay un fuerte viento y esas ramas de un árbol tocan el tendido eléctrico. El reconectador lo que hace es verificar esa fuga de corriente y abrir, se abre y no hay servicio. Luego nuevamente se reconecta, nuevamente se cierra el circuito, pero nuevamente ocurre ese evento y otra vez se va. Cuando una de esas se va, ya no regresa nunca más. Es hasta que le inspeccionen la falla, dónde ocurre y qué está. Bueno, eso ya se encargan los señores encargados del monitoreo de CENEL, por ejemplo, ellos ya le dan con este sistema que verifican fallas, etcétera, ellos ya saben dónde está localizada la falla. Pero lo que les quiero dar a entender es de que tanto para sistemas de alta tensión, media tensión como baja tensión, sí existen elementos que protegen y salvan vidas, ¿sí? Tanto en la construcción, en cualquier tipo de construcción, ya sea de una vivienda, edificación que esté cerca de un tendido eléctrico de media tensión, hay que considerar las distancias que también están establecidas por normas en función del nivel de voltaje, ¿sí? Cuando ya una persona se está acercando mucho, una persona, un elemento, lo que hace, por más que no exista contacto, ya se crea un arco. Es por la misma cantidad de voltaje que existe. Ya se crea un arco. Y como tal, una fuga. Y esa fuga de corriente, mientras no por eso va también la selectividad y la sensibilidad al momento de calibrar un relé diferencial o un reconectador. Hay que tener el tino necesario porque si es que no está bien calibrado, no está bien regulado en función de la corriente de fuga, eso se va de largo y hasta que, bueno, cualquier reconectador o ya en una subestación ese circuito se va a abrir. Pero si accidentalmente sucede eso con una persona, de que accidentalmente tocó un trabajador de la construcción, tocó con una varilla un cable de media tensión, eso quizá es una muerte segura, porque se va a quedar pegado. Y hasta que se abra ese circuito, el señor, este individuo se va a carbonizar. No va a haber nadie quien le salve porque así llegue otra persona a tocarlo, a salvar, igual le va a pasar, va a tener el mismo destino. De eso sí hay que tener mucho cuidado, mucha precaución. De pronto para las personas que todavía no han trabajado en líneas de media tensión, pero para los que ya trabajan en ese entorno, pues son expertos en eso y hay que tener en claro la seguridad, las normas, las reglas, respetar las 5 reglas de oro, utilizar pértigas, guantes, calzado y ropa que sea para ese nivel de voltaje.
en el cual vayan a trabajar con mantas dieléctricas, aterrizar las líneas, etcétera. Bueno, tener mucho cuidado con esa situación, que sí es peligroso, pero si, como repito, no consideran eso y eso también les comparto en mi entorno, en mi empresa, en la constructora en Hidalgo Hidalgo, sí ha pasado eventos de cortocircuitos que han estado alzando los baldes de las volquetas y hacen contacto con las líneas de 13,8 kilovoltios. Entonces ahí se han reventado neumáticos, se han quemado, pero ahí viene un caso de que en cualquier momento esas protecciones se van a abrir o se va a ir los fusibles, el seccionador tipo fusible, la vela que comúnmente se la conoce, o a su vez de alguna subestación va a abrir el circuito. Esa cabina, esa volqueta se convierte en la jaula de Faraday, o se convierte más o menos cuando las aves, los pájaros posan sobre una red eléctrica energizada que dicen está posado ahí y no le pasa nada. Ya sea en alta tensión o baja tensión, no le pasa nada. Pero si hace contacto accidental con el mismo cuerpo, las dos líneas, ahí sí va a pasar, ahí sí va a salir volando. Y no solo las plumas. Pero bueno, en todo caso, en todo caso hay que tener mucho cuidado con estas líneas aéreas energizadas. Lo recomendable y lo que sí han hecho acá nuestros compañeros en la empresa constructora es quedarse hasta que pase eso. Pero si ya existe fuego, llamas, toca salir del habitáculo, toca salir del vehículo del que ya se está incendiando. A veces ya el cortocircuito ya puede irse, o si de pronto persiste la descarga eléctrica a tierra, se producen unos anillos de voltaje. Y ahí viene lo que es la tensión de paso, la tensión de contacto. Y ahí hay unos directrices de cómo salir de esos arcos de voltaje frente a una descarga de media tensión, dígase de 13,8 de 69 kilovoltios. Entonces hay procedimientos en los que hay que seguir, como por ejemplo si ya se va a salir del habitáculo, de la cabina, de la volqueta o excavadora, cualquier máquina que sea, se lanza al piso y pues arrastra los pies hasta salir un radio de unos 10 o 15 metros donde ya el voltaje sea mínimo, o a su vez va arrastrando los pies, arrastra los pies o hace brincos, brincos con los pies juntos hasta salir de ese radio de acción, de descarga. Porque, ¿qué pasa si es que usted va a salir corriendo, va a salir caminando? Igual se va a electrocutar, igual se va a morir. Entonces es muy peligroso la tensión de paso. Y sí se da, también sí he visto, sí he estado y he presenciado, he vivido también como tal. Sí, entonces eso, como le digo, hay elementos que la industria, los fabricantes presentan para nosotros utilizarlos. Antes de esto no había. Antes en las instalaciones eléctricas, por decir, el interruptor diferencial que salva vidas. Para los niños, por ejemplo, ellos todavía no saben o no entienden que si el papá, la mamá le dice, hijo, no metas eso, los cubiertos, las cucharas o algún metal en el toma corriente, no le van a entender. Por más que le digan, no le van a entender. Ya, pero ahí es donde actúa el interruptor diferencial, que si el niño va, y eso es recomendable hacer y colocar, va el niño y accidentalmente toca o introdujo en la clavija o en la base del toma corriente ahí, ahí hay una fuga, en ese instante pues ya se va a abrir el circuito y no va se va a ir la energía, pero no va a pasar a mayores. Pero antes, ¿qué pasaba? Antes hasta se morían las personas. Y eso, como repito, existe tanto para instalaciones en baja tensión, media tensión, alta tensión. ¿Sí? Y de aquí vamos a complementar con unos conceptos más, ya para dar finalizada esta clase. Para la siguiente clase vamos todavía a continuar con el marco normativo. Todavía vamos a seguir con el marco normativo, pero ya vamos a hacer el estudio del mercado, o sea, cómo introducimos nuestro proyecto en el mercado y el análisis de la demanda. Ya nos vamos a analizar qué es la demanda de nuestro proyecto eléctrico y así de pronto vamos
también avanzar con la definición del alcance y la estructura de nuestro proyecto. Sí, pero vamos a continuar con lo que son estos conceptos en estos minutitos que nos quedan. La energía eléctrica, ¿qué es la energía eléctrica? Uso de la potencia eléctrica por un equipo o dispositivo por un periodo de tiempo, ¿sí? Expresada en kilovatios hora. Eso es la energía eléctrica. ¿Qué es empotrar? Es hacer algo que encaja fijo o interior en una pared, losa o piso. También algo que me olvidaba, las acometidas. Las acometidas, ustedes saben que hay de dos tipos, o también se pueden hacer tres, mixtas, aéreas, subterráneas y mezcladas, ¿no? Pero son dos. Ahora exige más el de construcción de viviendas que todas sean soterradas y ya en instalaciones soterradas pues viene bastante el criterio del ingeniero eléctrico que vaya a hacer o cómo lo va a hacer. Ustedes saben que en invierno acá en la costa hay muchas inundaciones, entonces las cajas de revisiones de cuánto por cuánto, la altura, qué empalmes o qué materiales utilizo, cuando hay humedad, cuando hay presencia de agua, entonces todo eso también hay que considerar. Sí. El siguiente concepto es la fase, el punto en el cual es la diferencia de potencial con respecto a tierra que es mayor a cero. Entonces, en un sistema eléctrico, ustedes saben que las líneas o las fases se llama fases por el tiempo, por el ángulo, por los grados eléctricos que tiene, se va secuenciando la secuencia de fases. Parte de 0, 120 y así. Entonces, en lo que es un sistema monofásico, ustedes, y para análisis también es los grados eléctricos son 90, un sistema trifásico 120 grados eléctricos. El factor de demanda es la relación entre la demanda máxima de un sistema eléctrico o parte de él con respecto a su carga instalada, ¿sí? Eh, Instalaciones eléctricas residenciales. ¿Qué es una instalación eléctrica residencial? Es el conjunto de elementos, tales como tuberías, conductores, accesorios, dispositivos, entre otros, que tienen como objetivo dotar de energía eléctrica a la vivienda y como tal, pues otorgar confort y estética también a la vivienda, ¿sí? Dentro de una vivienda siempre tenemos que poner los cajetines, las cajas, donde haya acceso a revisión, donde no esté puesto. Hay algunas, bueno, a veces también depende que ya las casas las entregan construidas y los residentes se les ocurre poner cuadros en los paneles de distribución que están tapados, están detrás de la puerta y ¿qué pasó? ¿Cómo así? No sé, aquí ha dejado el maestro, le ha dejado puesto, entonces todo vamos a hacer en base a esta normativa NEC y también, bueno, también señores estudiantes, culmino con este último concepto que es el interruptor termomagnético, el elemento de maniobra, protección diseñado para abrir o cerrar un circuito de manera manual y o abrir un circuito automáticamente, ¿sí? Entonces, esos son los conceptos básicamente de lo que hemos visto de la clase de hoy. Ya nos falta 5 minutitos hasta hacer la despedida y todo, pero aquí les voy a compartir, estimados estudiantes, déjenme ver, mi número de teléfono por si acaso, 09 y mi correo electrónico, ¿sí? No sé si pueden crear alguien de esta sala, de esta aula, puede crear un grupo con los números de los estudiantes, de los compañeros que estamos, para poder, ¿qué? O sea, ¿cuál es el fin? De podernos, claro, en clase es una cosa y estar acá, aportar con inquietudes, dudas o consultas, también podemos manejarnos, ¿no? Y si de pronto quisieran ustedes que yo les facilite, o bueno, yo les voy a facilitar también toda la información necesaria, libros, normativas, etcétera. No sé si les haría llegar tanto por chat o a su vez por correo, pero de todas formas yo les voy a poner mi correo aquí en el chat. Ingeniero, Sí, mira, aquí bueno, sería en el calendario que tenemos.
Ajá. Estamos viendo que mañana también nos toca con usted mismo. No, no. Eh, no, ¿Qué materia? trabajo de titulación. Ah, sí, pero no sé, yo tenía un inconveniente con mi trabajo, con mi situación laboral. Y, hablé con el señor rector, con los señores de la universidad, dando de baja esa materia, pero no sé, todavía no me aprueban. En tales casos, de pronto, a ver qué pasa. Mañana nos veríamos nuevamente con ustedes en trabajo de titulación nuevamente, pero no me han confirmado todavía nada. Me dijeron que ya me iban a confirmar, pero eso era el convenio era eso, pues, que paralelo 3 paralelo 2 íbamos a ver también este trabajo de titulación, que era un reforzamiento de clases y compartir información. Yo les doy información, ustedes leen, aquí debatimos temas y a la final yo les otorgo un un temario de unas 150 preguntas, de las cuales, según me indicó la universidad, tantas preguntas salen al examen y ese va a ser su tema de tesis, su grado. Prácticamente eso es su aprobación ya para que egrese Ah, como ingeniero eléctrico. a una especie de un examen complexivo, por ejemplo, por decirlo así. Claro, correcto. Eso básicamente. Ah, Ustedes no van a tener tesis, no van a tener nada. de verdad. Sí. O sea, Ah, en todo caso, o sea, pero, les ayuda. bueno, sí, realmente estábamos preocupados por ese tema, ingeniero, porque verá, en el otro semestre que pasó, ¿Ya? hubo una materia que se llamaba Introducción al Trabajo de Titulación. ¿Ya? Hay una chica ahí nos dio una chica ahí, pero realmente, bueno, quedaron vacíos en ese aspecto porque solo fue en este paralelo que tras que nosotros somos casi como 30 y picos, también Sí, son números. se sumaron como 27 personas más de una ingeniería que es de logística y transporte. Entonces realmente la chica no se avanzó, no se podía interactuar con los temas porque usted como bien ve, y lo que le estoy diciendo, ingeniería eléctrica ingeniería de logística y transporte no tiene nada, es agua y aceite. No, pues no, Entonces, no. Por entonces eso nosotros realmente, somos eléctricos puros. Nosotros sí somos sí, eléctricos y nosotros nos esa manejamos en función materia de la como que, necesidad. malo decirlo así, ingeniero, pero esa materia más fue de relleno estuvo acá, sinceramente. Ya. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Incluso nos dijo la ingeniera, nos dijo, ¿sabe qué? Ese es porque nos hizo que le pongamos una pregunta de cuál eran el trabajo que íbamos a hacer. Incluso Ajá, se claro. le dio todo, ya, pero estábamos con esa interrogante y como vuelvo y le repito, nosotros a todos nos enviaron el correo con los docentes entonces yo por eso es que le estaba preguntando, claro, Ah, sí, cómo mismo, o déjeme conversar, aunque ya mismo se corta. Y, bueno, no, ahí tienen mi no, número sí, es y que efectivamente está bien, está chévere lo que usted nos acaba de decir, está bien, porque realmente crea lo que, mire, el trabajo que tenemos, más más si venía una tesis, así como usted lo estaba planteando, que probablemente era un poco complicado, pero sí, así como usted lo claro. dice, ahí us- us- no, Ustedes van a nos ser favorece un perjudicados poco. con eso, no van a tener tiempo, y es verdad, no van a tener Exactamente. tiempo. Y yo me pongo en el plano de ustedes y hay que ayudarlos en ese sentido. Sí. Sí, ingeniero, así es. Con Ya, todo, pues, copien mi numerito y si ya se corta la comunicación, porque esto llega la hora y se acaba. Copien mi sí, sí, así numerito es. y me escriben al personal, por favor. Y ahí Ya, vamos a listo. debatir y ojalá quedemos, no sé qué responda la universidad mañana o a la final mañana también nos veríamos en trabajo de titulación. Ya, listo, ingeniero. Ok, gracias. Que tenga buenas noches. Sí, de Disculpe. igual Buenas manera, noches, buenas noches con todos, estimados ingenieros.